Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ángel 0X0 con número. Y el día de hoy desde Santa Cruz, Xochitepec, aquí en la alcaldía Xochimilco, estamos con el señor Rafael Rosas, que es el mayordomo de aquí de Santa Cruz, Xochitepec. Tengo 47 años, soy nativo de aquí de Santa Cruz, Xochitepec. Y siendo aquí el encargado de Xochitepec, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Para qué o qué? Llevo 3 años ya, desde el 2020 recibimos la mayordomía hasta la fecha. Ok, acá algo peculiar que tenemos es que observamos como en la parte de atrás que tenemos una cruz. Normalmente cuánto mide esta cruz? Esa cruz mide aproximadamente 7 metros y medio más o menos por 3 metros 80. Ya. ¿Y de peso? Pesa como 1 tonelada. ¿Entre cuántas personas tienen que cargarla? Aproximadamente unas 40 gentes, más aparte de la gente que va en lazos, otras 50 más o menos. Porque aquí hay algo también muy representativo, es que van hacia la cruz en la parte alta del cerro, en donde está la cruz puesta, y me comentan que cada año tienen que subir y bajar, digamos exactamente una nueva cruz, pero hay 3, me estaban comentando. ¿Cómo es esta cuestión de las 3 cruces? Mira, aquí la cruz que nosotros llamamos la cruz principal es la que está en el cerro principal de Santa Cruz, Xochitepec. Hay otro lugar que se le llamamos el tanque, que tenemos otra cruz, y en la calle Girasoles. Esa cruz que se ve aquí enfrente de nosotros es la cruz, una de las más pequeñas, que va a la calle Girasoles. Luego la que le sigue en menos tamaño es la de cruz de tanque, y la cruz más grande es la que está arriba del cerro, la principal. Son 3 diferentes tamaños por las condiciones de los lugares donde se colocan cada cruz. Siendo el mayordomo, ¿cuánto tiempo tienes en este cargo? Llevo 3 años, voy a hacer 3 años en este cargo. Hasta la fecha no ha habido mayordomo actual o mayordomos anotados que se anotan 1 año o 2 años antes para tomar la mayordomía. Las mayordomías las hacemos el cambio los 2 de febrero, pero estos años no, por lo que hemos vivido la pandemia y eso, mucha gente no ha querido tomar la mayordomía, al grado que yo he estado al frente ya 3 años. Algo anda mal. Una gran responsabilidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que tú te encargas de hacer en esta cuestión de la mayordomía? Organizar todas las fiestas patronales, que es desde principio a fin, buscar a la gente que nos done las velaciones, organizar los bailes, organizar los castillos, organizar con los compañeros y vecinos que nos apoyan para cargar y llevar las cruces a las velaciones. ¿Y cuáles son las fiestas principales que se generan en este pueblo? Lo que es el 3 de mayo, que es la Santa Cruz, y el 22 de julio, que es la Magdalena, que le llamamos fiesta chica. Desde que toda terminamos esta y empezamos a organizar la del 22 de julio, que es la Magdalena. ¿Y el cambio de mayordomía normalmente en qué fecha se genera? El 24 de diciembre se anuncia el próximo mayordomo, se le presenta al pueblo, si el pueblo está conforme, recibe el mayordomo actual, y si no, se busca otro mayordomo y se hace el cambio el 2 de febrero. Perfecto, pues bueno, es una festividad grande que estamos observando que verdad es muy peculiar, porque aparte pues participan muchas familias en esta cuestión de cargar la cruz, y se tiene, ¿cómo se elige el tipo de madera, de qué está hecha la cruz? La cruz por lo regular está hecha de pino, un árbol de pino. Este año se donan 2 cruces, una por parte de la familia Rosas Buendía, que somos nosotros la mayordomía, y otra cruz nueva que está con otra familia que donan. Esa cruz es hecha de pino, cortada desde un árbol natural, así como lo ves, este árbol que tenemos aquí al frente, que es un pino, desde que está un árbol en bruto, y aquí se cuadra, se empieza a darle forma a la cruz hasta su término. Esto conlleva gastos para generar una cruz. Una cruz aproximadamente de esta índole va saliendo un costo como de 60,000 pesos. ¿Y hay algún diseñador que ya lo tiene así como digamos de cajón? Hay un carpintero que nos apoya.
pero a ese carpintero se le pagan sus honorarios y la gente, vecinos del pueblo, vienen a ayudarlo, a apoyarlo. Él es el que dirige y la gente es la que realiza el trabajo. Muy bien, ahora, cuando bajan la cruz, normalmente ¿en qué horario y qué fecha bajan la cruz? La bajada de las cruces es en el día 2 de mayo. Por lo regular empezamos a bajarlas a las 5 de la tarde, acostarlas de su base y de ahí posteriormente empezamos el descenso de los cerros. Yo si me quiero ir hacia el cerro, a la zona cerril para acompañarlos, ¿cuánto tiempo me hago de aquí de donde está la iglesia hacia la parte del cerro? Dependiendo de la condición de la persona, ¿eh? Si tienes condición, en 15 a 20 minutos ya estás ahí arriba. No, pues ya valí, ¿no? Y si no, un servidor pues, se evita como una hora, porque no tengo tanta condición. Pero yo me voy al paso contigo entonces. Como una hora más o menos, Okay. ¿Y la bajada de la cruz? Como 4 horas para bajarla, de 4 a 5 horas. Ok, o sea, es más rápido la ida que la bajada. No. O también cuando la suben es más tardado. Al mismo tiempo. Así que no es tan fácil subirla, Ahora, tienen unos listones. ¿Qué representa estos listones que les ponen? Nosotros les llamamos sendales, son promesas que hace la gente que le trae sus sendales a la cruz, como promesa, un favor que le hizo, un milagro que la familia le pide, o es gente que ya tiene una tradición de traer un sendal. Otros los sendales que están puestos son sendales muy pocos, que ya el día de mañana viene mucha gente a ponerle su sendal. Para lo que es sábado y domingo, que la cruz se encuentra aquí en la iglesia, la que sube, ya la gente se empieza a llegar a colocar sus sendales para el descenso, para subirla. ¿Y esos sendales de qué están hechos? De tela, ahora sí que depende de la gente de que lo traiga, puede ser de estambre, de listón. ¿Y eso va generando a que pese más la cruz? Sí, es un peso más adicional. Aquí un dato curioso, ¿no? ¿Alguna vez ha caído la cruz ya puesta? Caído como tal no, pero sí no se han prendido las cruces en años pasados. ¿A qué se debió? ¿Cuestiones naturales, en algún rayo o algo así? ¿O ya gente mal? Gente de mala fe. De veras se pasan. ¡Uy! Es gente de mala fe y pues ahora sí que el pueblo se une, sube a pagar el cerro, sube a pagar la cruz y en su defecto cuando se quema se hace una fiesta relámpago, se baja, se restaura, se le hace su fiesta otra vez y volvemos a subir la cruz. Bueno, que lo más ideal es que no prendan la cruz, ¿no? Porque aparte puede dañar también el costado de la zona cerril y que en dado caso, pues bueno, se debe de también cuidar el medio ambiente, ¿no? Mira, aquí lo bueno de este pueblo que todo el pueblo está unido. Cuando hay algo así, la gente que es devota a nuestra cruz sube corriendo a apagar la cruz y no le importa hasta quemarse las manos, los pies, con tal de apagar la cruz. ¿Cómo se sube hacia el cerro? ¿Hay algún camino específico? Hay diferentes caminos para subir al cerro, pero la tradición es de este lado, del lado derecho. Tenemos la subida al cerro, la que es la tradición, y por ahí sube la cruz año con año y por ahí baja la cruz igual año con año. Y ahorita pues nosotros tenemos las cruces aquí afuera porque nuestra capilla está dañada, algo que no podemos hacer las misas adentro, pues se das cuenta la gente está haciendo la misa afuera porque por lo regular las festividades y las misas las realizamos adentro. Dentro de la iglesia. Ya que desde 2017 tuvo una fractura la iglesia y a la actualidad no nos han hecho caso para la restauración. ¿Y algún mensaje para esas autoridades para que hagan la restauración de la iglesia? Pues pedirle su apoyo, ¿no? Si no es económicamente, que nos den el permiso para poderlo realizar. Un servidor cuando tomó la mayordomía en el 2020 quise restaurarla por recursos propios y recursos de la comunidad, pero gente igual de mala fe nos echó a Lina y nos mandaron un oficio que no podíamos tocar el inmueble, ¿no? Y por eso un servidor ha tocado puertas en diferentes dependencias de gobierno para que nos hagan caso y nos puedan restaurar nuestra capilla o en su defecto, ¿no? Que nos den el permiso, lo que estamos pidiendo. Sí, pues si no ayudan mejor que no se pongan a estorbar, ¿no? ¡Ya basta, Freezer! Esperemos a ver si podemos subir el día de hoy a las cruces. Te invitamos para que veas que es una tradición muy bonita. En un ratito más, como a las 3 empezamos a subir, nos organizamos para subir el cohete a hombro, subir las cuerdas, que necesitamos cuerdas para bajar la cruz y traer la cruz. Cuando se trata de jalar la cruz, que los muchachos jalan, y cuando se trata de atorar, atoramos la cruz, Muy bien, pues espero bajar el día de hoy unos 2-3 kilos con la subida del cerro y la cruz. Yo soy el guerrero dragón.
Pero, pues bueno, vamos a ver la devoción y que tienen aquí el pueblo y sobre todo sobre estas festividades del Día de la Cruz. También felicidades por estos 3 años porque no es fácil hacer una fiesta de esta magnitud y sobre todo, pues bueno, desde grupos musicales, todo lo que está alrededor, desde juegos, fuego pirotécnico. De hecho, este año va a ser un poco muy diferente la fiesta, las festividades de este pueblo. Nosotros como familia y mayordomía, que la representa la familia Rosas Buendía, decidimos lo que la recolecta de los puestos y la feria y lo poco de la gente que deje su ofrenda, que le llamamos ofrenda a la gente que viene a la iglesia, pagar las festividades, ya que años pasados se han salido a recolectar al pueblo entero. Pero también entendemos la falta de trabajo, lo que nos ha golpeado el COVID. Yo entiendo las familias que hay unos que les pegó más que a otras y pues por eso este año no decidimos sacar a la gente a recolectar, pedimos apoyo al pueblo voluntariamente, que quisiera cooperarnos voluntariamente y lo que fuera su alcance. Y ahora este año es muy diferente y esperemos el año que venga sea pues por igual, ¿no? Y pues mucha gente quiere que sigamos todavía en el cargo de la mayordomía otro año más. Muy bien, pues el día de hoy, siendo día lunes, y pues bueno, me estaba comentando que es la festividad larga porque son prácticamente 9 días, a partir de este lunes hasta el otro lunes que se vuelve a subir la cruz. No, hasta el día domingo 15, se coloca la cruz del tanque y la del girasoles. Eso no me lo esperaba. La principal, digamos que El día 9. que sean los 9 días y ya posteriormente 9 días después las otras 2 actividades, así es. Pues entonces sí tenemos fiesta de aquí hasta 15 días. Los invitamos, aquí los esperamos, no falten. Muy bien, muchas gracias. Y nada más por último, si yo vengo a Xochitepec, vi aquí el video y dice, pues quiero ir a la festividad, ¿cómo llego? Pueden llegar, hay varias formas de llegar. Sobre Tlalpan, a la Noria, y de la Noria salen los peceros para Santa Cruz Xochitepec. O de Tasqueña sale un pecero que va al reclusorio sur, que los deja a la entrada de Santa Cruz Xochitepec. Perfecto, y si ya traen carro o algún transporte, pues ponen en Google Maps, Xochitepec, Santa Cruz Xochitepec, y ahí le ponen en la iglesia. Ahí rápido para que les pongan. Aquí llegan, aquí los esperamos. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a ver todas las festividades, vamos a ver qué pasa dentro de esto, en marco del Día de la Cruz. Francisca Arcelia Roldán. ¿Y su nombre? Yolanda Roldán González, para servirle a usted y de mi familia me encargo yo. Muy bien. No, y sí se ve que buenos, ricos y tamales. Dígame, ¿qué pasa con esto? Todo esto lo donamos, mi nuera y yo. 18 años dando tamales acá en la población a los que vienen. Tamales y atole. A todos se les reparte hasta que se acabe. Ok, ustedes estaban dando el atole. Nos paramos a las 2 de la mañana para que ya sea a las 10 de la mañana aproximadamente ya los tamalitos. Muy bien. ¿Cuánto de masa utilizan? ¿Cuánto de atole dan? 30 kilos de masa. ¿Y de atole cuántos litros? Bueno, es el de 50 litros. 50 litros de atole. 50 litros. Ok, y llevan 20 años. Pues bueno, si vienen alguna vez a esta festividad, 18 años llevan dando atoles y tamales aquí en Santa Cruz Xochitepec. Y bueno, pues muchas gracias. La verdad que están muy ricos. Yo somos nativas de Santa Cruz Xochitepec. Okay. Yo tengo 40 años vendiendo tamales. Muy bien, ¿usted dónde vende? Aquí en la escuela. ¿De aquí de Xochitepec? Sí, vendo tamales y comida, sábados y domingos. Pues bueno, cuando quieran degustar tamales y comida, pues aquí se ven a la primaria. En la primaria ahí tiene el puesto para que se vengan a degustar. Y la verdad es que los tamales están muy ricos, ¿eh? Dice que en la primaria de aquí de Xochitepec es comercio y avenida Xochimilco. Los horarios cuando se pone, los horarios. Bueno, ahora ya a las 9, pero antes me ponía a las 7. ¿Sábado y domingo? Sí. Muy bien, perfecto. Sábado y domingo, cuando gusta venir a echar un chile relleno. Escuela Juan de la Barrera. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Que tengan buen día. Y esto, como les estaba comentando, pues bueno, la degustación, las personas que regalan esto, ya escucharon, hay alguno que tiene 18 años dando los tamalitos y pues bueno, ahorita vamos a probar también y degustar unos chilaquiles con una rica agua y por ahí ya está el pulque, el preparado de pulque, que también vamos a probarlo. Y bueno, rockers, ya vamos al punto, hacia la punta del cerro. Estoy con José, que el día de hoy me está explicando mucha información de este lugar. Y pues bueno, preséntate. Mi nombre es Alberto Salas, soy nativo de aquí de Xochitepec y tengo más de 14 años en esta bonita tradición, bueno, desde antes.
Ya veníamos al cerro con mi familia, mis papás, pero ahorita en esta ocasión venimos con mi amigo Ángel y vamos a estar aquí en el recorrido. Así es. Ahora, acá algo muy peculiar que me estaba platicando es que todos suben por este sendero que parece como son 45 grados de, digamos, en vez de que esté todo lineal, las personas tienen que subir por brechas y bordes que están pues muy peligroso. Oye, nadie se ha caído aquí en el momento que van subiendo, porque me platica que suben corriendo y bajan a veces también, bueno, corriendo. Bajan todos también de este lado. Claro, sí han habido muchos accidentes, ha llegado helicópteros, ha llegado las ambulancias de muchos heridos, fracturados también hemos tenido, pero todos por aquí subimos, por aquí. Okay. Creo que este es uno de los espacios más inclinados y todavía nos hace falta ver todavía uno más inclinado que se llama Las Sillitas. Y esto apenas es el inicio del recorrido, porque en la parte de abajo ya está, digamos, el asfalto, la parte lineal, la parte recta, pero esto es donde empieza el sendero para el cerro de Xochitepec, de Santa Cruz Xochitepec. Así es. Vamos a ver, amigos, vamos a ver si no me canso aquí en unos cuantos metros, porque la condición está para el perro. Sí, ¿verdad? ¡Yo por ahí no paso! Y bueno, apenas vamos subiendo, vamos a la primera parte del recorrido. Tuvimos que hacer pits. La subida está empinada, 45 grados. Y ahí vienen. La condición está muy fea, pero traemos bebida rehidratante para hacer un pequeño descanso. Pero qué tal los tamalitos de la mañana, ¿no? Tenemos como 5 minutos subiendo apenas, sudando la gota gorda. Y todavía me platica que todavía falta otro tramo que se llama Las Sillitas, el cual está a 60 grados. Y lo bueno es que traemos gasolina. Mucha flojera, pero con gasolina. Sí, todavía falta más. Y allá la ciudad, en la parte de atrás, y los que vienen visitando, los que van a ir hacia la cruz, porque también vienen con sus bebidas rehidratantes, porque sí está cañona esta subidita, ¿eh? Y nuestro punto de llegada tiene que ser este punto. Llevamos unos 10 minutos más o menos. Más o menos. Y faltan otros 10, 15 minutos. Ya está lo que está ya al final. Puro contenido digital. Y pues ahora sí sudando la gota gorda. Sí, bastante. Igual, si tomas aquí, así como entra, así se va. Así es. Pero esa es la inclinación que me comentaba de los 60 centímetros de inclinación, que la neta sí está pesadito. Pero niños, grandes, adolescentes, adultos suben todavía. Y pues nuestra punto de llegada es en este lado donde está la cruz. Ahí vamos a llegar, así que pues bueno, todavía nos falta un recorrido de 10 minutos, 15. Como 15 minutos. Ahorita acabamos de terminar el tramo que se llama Las Sillitas. Y es la parte más pesada. Sí, la parte más pesada. 60 grados de inclinación. Todavía nos hace falta una más que se llama El Último Esfuerzo, o así lo han denominado los últimos años. Que sí, pues sí, mira, literalmente. Sí. Vamos a seguirle. Pues bueno, ya estamos casi en el punto final. Está de este lado ya. Estamos a unos cuantos metros. Así es. Y en esta vereda que estamos pasando, me comenta acá José que era una vereda muy chica, ¿no? Demasiado corta, estrecha y con la inclinación a 45 grados. Y ahorita pues ya... Entonces se patinaban y podían caer hacia el barranco. Porque luego está aquí la brecha hacia el precipicio. Pero ahorita ya me comenta que ya se desgajó y ya hay un poco más de espacio, ¿no? Claro, ya hay mucho espacio. Toda esta completa era lo que pasaba con la cruz, se desgajaba. Estamos hablando de hace 15, 18 años. Y miren nada más, toda la ciudad del espectacular. Ahorita venía escuchando los amaneceres, pues ni que se diga, ¿no? Bastantes buenos, bastantes. Pues sí, pues vamos a seguir, pero ya vamos un poco atrasados en tiempo, porque me comenta que también para cargar la cruz ahora se tienen que formar, ¿no? Claro, hay que llegar a formarse y ayudar a retirarla de la base de su pedestal.
Ok, que pues, su pedestal está muy hermoso. También y pues ahorita bueno, compartimos. el día de hoy a las 8 de la noche se va a estar bajando ya la cruz. Sí, se inclina, se acuesta para empezarla a bajar 8:30 y estar aquí en el primer descanso. Pues vámonos a seguirle con nuestra vida retratante, porque sí, oye, sí hizo falta, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Me dices que este es el último punto, el último esfuerzo, ¿no? El último esfuerzo, así es. Y pues bueno, me contaba también el por qué hay una camioneta en el cerro, porque me comentas que ya hay una brecha de una carretera. Sí, hay una carretera. Está por la parte trasera del cerro y da vista a lo que es el colegio militar. Esa tiene poco que se abrió, como unos 30 años por ahí así. Muy bien. Sí, porque de hecho aquí, de este costado donde estamos, hacia mi lado derecho, digo, ahorita no se ve por la contaminación y por los árboles, pero está el colegio militar. Ya estamos a un costado. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa más, porque esperamos venir a otro lugar que comenta que hay cuevas en este lugar. Claro. Y otras historias, y muchas historias que me viene contando que la verdad son muy interesantes, que pues bueno, próximamente esperamos que tengamos estas historias y pues vamos a seguirle porque como les estaba comentando ya nos vamos atrasando y vámonos ya, ahora sí que el último esfuerzo. La subida a la faz y la bajada es lo más cañón por lo que veo. Y bueno, sí bajé un pedacito y sí, Pero todavía tenemos vuelta, siempre tenemos vuelta. ¿Sabes por qué no tenemos vuelta? Y bueno, llegamos ahora sí al punto final, que es la cruz, la bajada de la cruz en este momento. Y la verdad es que la subida está muy cansada. Es como la penitencia que vas generando en todo el año. Y los que están jalando acá atrás de mí, la verdad es que se ve muy impresionante. El video no se ve tanto, pero tanto los que están jalando para un costado, la ciudad. Pues hay que movernos porque puede ser esto muy peligroso. Y pues bueno, que sí les costó un poco bajar esta cruz porque está enorme y yo creo que más de 1 tonelada el peso.
Y aparte la distancia son muy pequeñas para bajar esta cruz y mucho esfuerzo. Hay algunos que probablemente a lo mejor se lastimaron porque sí está muy pesado. Pero bueno, ya se logró el objetivo, no hay accidentados y esto va inconando. ¡Ábranse tantito! A los 4 días de su nacimiento, ¡Pasen las tijeras! derramó su sangre en su santo templo. Venid pecadores, venid con la cruz, adorar la sangre del dulce Jesús, hincado en el huerto, haciendo oración, sudó mucha sangre, nuestro Redentor. Venir pecadores, venir con la cruz, adorar la sangre del dulce Jesús. Y bueno, rápidamente les comento, Morrockers, que este es el punto más alto de aquí de Xochitepec, Santa Cruz, Xochitepec, la alcaldía de Xochimilco, que hace un momento bajaron la cruz. Y pues bueno, después de unos cánticos con oración, están ya amarrando las cruces para poderlas bajar. Que si de por sí la bajada fue lo más difícil, ahora imagínense la pendiente que subimos y ahora bajarnos. Y esto dicen que en un ritmo rápido, imagínense qué tan peligroso es. Si la cruz para bajarla es peligrosa y la gente está tambaleándose en un punto del cerro muy alto, vamos a bajar con la cruz, que es la parte también complicada, porque si de por sí para sacarla fue muy difícil, se estaba meneando de un lado para otro. Ahora imagínense en una pendiente de 60 grados y 45 grados para bajarla, y con yo creo que más de una tonelada. La verdad es que está muy pesado. Y si ven en la parte de atrás de mí, la ciudad, toda la parte se ve aquí. Es más, si tú vienes a Xochimilco vas a encontrar la punta más alta de los cerros, vas a encontrar una cruz, y ese es el cerro de Xochitepec, aquí en la alcaldía de Xochimilco. Ahora vamos hacia abajo, vamos a ver qué pasa, porque todavía sigue la festividad. Esto es el inicio de esta festividad de la Santa Cruz. Sí, estamos en la punta final, ahora sigue el punto de este cerro de la ciudad, en donde ya vimos lo complicado, se cayeron. Lo bueno es de que no hubo accidentes, pero sí se ve que es un gran esfuerzo de todos. Demasiado es el esfuerzo. Es un transcurso de 20 minutos, de 15 minutos, que te pasan esforzando para sacar a la cruz. Y sí, ahorita en las imágenes vieron cómo pasó, se les complicó, van de un lado para otro, y si en algún momento se cae, pues hay mucha gente a un costado, entonces sí tienen que ser muy meticulosos, ¿no? Claro. Todos hacen el esfuerzo, todos en conjunto apoyan para poder sacar la cruz de la base. Si te das cuenta, la base también tiene algo en particular, que es una pirámide. La base de la cruz es una pirámide. Son los escalones. Que seguramente aquí dentro de los cerros, o sea, en la época prehispánica había construcciones, y que hay muchos cerros de Xochimilco que están escondidas pirámides. Claro, se cuenta, también hay una leyenda que había una imagen, una deidad antes de la conquista, ¿no? Y seguramente sí debe de estar por acá. Entonces, ahora viene también otra parte complicada, que es bajar la cruz. Así es. Por el peso, ¿como cuánto peso me comentabas que más o menos está? Yo creo que está alrededor de una tonelada y media. La pura cruz, con los sendales se desplaza a una tonelada 800 por ahí. Entonces, para los que bajan la cruz, hay como cierto respeto, cierta integridad, porque al final del día también es un conjunto, como una familia del pueblo. Y pues ahora sí que vamos hacia la parte de abajo. Ya vamos a bajar, porque ya ahora sí vamos a la parte complicada. ¡Jálalo, jálalo!
Si gritan todos, no se escuchan. Pero ve, güey. Pásate al lado del árbol, punta, punta, al lado del árbol. Punta, punta. El lazo tienen que levantarlo todo, no pueden llevarlo así. Yo estoy bajando el cerro, pero está bien cañón. Lo impresionante de esto es de que tenemos mariachis a todo terreno porque también están bajando la zona cerril y que está cañona. Todos Xochimilco saludos. Todos Xochimilco. Toda la ciudad. ¿Sí viste la ciudad de aquel lado? Sí. Sí. ¿Ya viste cómo vienen? Él viene cargando, él viene cargando, él viene cargando, él viene cargando. Entonces, en cualquier momento que ellos se zafen, cuando ya vayan a llegar, ellos la reciben para que no caiga la cruz, para que no se venga. Sí, güey. Mucha adrenalina también.
en el punto final, pues en esta parte es el último descanso y llevamos más de 6 horas. Hace un momento le estaba preguntando si había accidentados, qué pasaba, porque vamos a entrar en la zona de los 60 grados inclinados, 45 grados, que era la parte más difícil. La parte de las sillitas. Y le preguntaba que se había accidentado. Claro, han habido accidentes. En el caso de las antorchas, el señor se ha caído y se ha fracturado su pie. Ahorita vamos a entrar a esa parte más difícil. Esperemos que todo salga bien. Poco a poco van a ir viendo cómo se recibe la cruz. Y aparte es fe, devoción, pero también la adrenalina, ¿no? Claro, la adrenalina. Pues ahorita ya al parecer ya van a empezar. Ya vamos a empezar. Ya sigue. Y ahora sí ya nos vamos. Y esa es la última parte. Se ve toda la ciudad. Este es el punto cumbre de esta parte, digamos que la última. Pero me comenta que también, una vez llegando a la iglesia, hay globos de Cantoya. Claro, hay una organización que se llama Iluminando la Santa Cruz, que empieza, entrando la cruz a la iglesia, empieza a soltar globos de Cantoya. Antes de ellos está la nueva generación que va a recibir con su portada y el tapete a la Santa Cruz. Muy bien, y esto debe de llegar antes de las 12 de la noche porque debe llegar a las mañanitas tradicionales, ¿no? Claro, a las 11 de la noche es la misa. Perfecto, pues vamos a ver ahora sí qué pasa. Yo espero que no nos caiga, esperemos no caernos, porque sí está complicada la bajada. Mira el show de vamos a ganar. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. ¿Qué haces, Caín? ¡Bájala ya! ¡Abajo! Ahora sí me echan una mano. Sí, mira que la sabes. Yo nada más cumplo con dejar en la iglesia y de ahí igual. Para allá, que quita la otra cruz.
Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Pues bueno, toda la travesía que se generó con todas las personas del pueblo, se ve que hay mucha devoción, también y pues prácticamente ya dentro de 8 días que sería la subida de la cruz, no se le llama. ¿Qué es más difícil, la bajada o la subida? Yo creo que la subida. La subida, sí. Y es que cada la bajada año es muy rápida. Es muy rápido. Cada año aumentan los sendales, cada año. Y aumenta el peso de la cruz. Entonces sí es complicado. Pues bueno, van a ver todo esto y más en mi canal de YouTube, en Facebook. Suscríbanse, vayan a la fanpage de Ángel CRDX 0 con número. Y también váyanse al canal de Ángel CRDX 0 con número y que estamos en contacto. Estoy subiendo como espuma.